Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Cambiar para retroceder o progresar? La vida y la historia nos enseña que hay cambios para progresar y cambios para retroceder, y que el rechazo acumulado a las principales fuerzas políticas que han conducido a la nación por más de 2 décadas explica y justifica el sentimiento de hartazgo de la ciudadanía. Pero ¿es suficiente para justificar un cambio que podría conducir a una situación peor de la que estamos? ¿Un cambio para retroceder? Para analizar las condiciones y hojas de ruta del cambio para retroceder y para progresar, conversamos esta noche con el ingeniero Mauricio Chusí, economista y asesor financiero, reconocido analista de la realidad nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, Alberto. Un gusto estar aquí contigo esta noche. Es la primera vez que estás en Focos. Hacía mucho tiempo que te invité, pero que hasta ahora lo podemos concretar y realmente me agrada. He seguido de cerca tus análisis y para Focos es un gusto tenerte. Bueno, muchos de nosotros, y tú incluido, hemos sido muy críticos desde hace mucho tiempo, tanto a nivel privado como público, de Arena y del FMLN en su doble condición, tanto de gobierno como de oposición. Y advertimos a veces que la situación se podía complicar si no había virajes importantes, no solamente en la política económica y social, temas de seguridad, pero también en la forma como los partidos políticos tenían que reformarse, modernizarse, transformarse. Esto no sucedió y un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz lideramos los homicidios en Latinoamérica, tenemos el menor crecimiento de la economía, tenemos el endeudamiento público más grande y la percepción de nuestra gente es que no hay futuro. Este es el marco de condiciones en los que vamos a las próximas elecciones presidenciales. Totalmente de acuerdo contigo, es decir, yo creo que es una forma de sintetizar el proceso, es decir, yo creo que ese es como el escenario en el que nos vemos y nada más quizás agregar un tema adicional que es el tema de que venimos en una época en el que en el mundo hay un desencanto con la política tradicional. Entonces yo creo que no hay que pensar que solo acá se ha producido ese fenómeno, sino que es un fenómeno global. Hay un descontento motivado en buena medida, como tú dices, por la actuación de los partidos, pero también porque las condiciones económicas no han permitido que la gente pueda progresar. Es cierto, pero fíjate que en aquellos países donde hay una situación económica y social mejor, donde hay buen gobierno, donde el sistema político funciona y juega su papel no solamente de intermediación, pero también de liderar procesos de cambio, pues como que ese es el mejor antídoto para aventuras populistas, por ejemplo. Claro, es decir, pongámonos a pensar que durante los últimos 20 años la cantidad de personas que han salido de la pobreza es muy alta, el surgimiento de las clases medias ha sido muy fuerte y las clases medias que ya no son clientes, sino que quieren ser ciudadanas, pero además de eso hay que ponernos que estamos entrando en un proceso electoral que también tiene un componente adicional y es la rápida evolución que hemos visto en los últimos años de las redes sociales. Incluso si nos ubicamos en la elección del 2014, en las elecciones presidenciales del 2014, las redes sociales no jugaban ningún rol ni como elementos para realizar una campaña política, ni como elementos para que la gente se compenetrara más del proceso y estuviera mejor enterada. En esta elección, es decir, tenemos en El Salvador una cantidad más
casi 2 millones de celulares. La gente que está conectada al Internet es mucho más elevado la cantidad, y ahí de veras hay una comunicación, no solo acá, sino que como estamos hablando de condiciones mundiales, es un elemento que aparece nuevo en el quehacer político. Entiendo que son 5 o 6 millones de celulares, tenemos que chequearlo. Sí, pero de esos activos. Ya. Ambos aspectos, la deteriorada situación de seguridad económica y social y la falta de cambio en los partidos políticos y sus principales líderes, condujeron efectivamente al hartazgo de la ciudadanía. Pero estuve leyendo con mayor detenimiento el informe 2018 de Latinobarómetro y las cifras me impactaron. Hay 3 países donde la percepción de progreso no alcanza el 10%. Venezuela 6%, Brasil 6% y El Salvador 9%. Después de Argentina con el 33%, El Salvador tiene la menor expectativa económica futura con el 34% y junto con Guatemala con el 26%. Claro, es decir, es obvio de que algo no hemos hecho bien en el país. O sea, definitivamente esas cifras de Latinobarómetro uno las ve en el día a día. O sea, la gente no siente sensación de progreso. Y eso está relacionado con lo que tú mencionabas en la introducción. Un crecimiento tan bajo, de en promedio del 2%, no deja que haya suficiente bienestar. No generamos suficientes empleos ni para incorporar a un cuarto, o sea, al 25% de la gente que llega a la edad de trabajar, ni el 25% consigue empleo. Problemas de movilidad social. Es un país en el que prácticamente los salarios no suben y la gente, es decir, tiene acceso a conocer una sociedad de consumo mucho más fuerte, porque hablamos del celular, pero está la presencia de la televisión, de los medios de comunicaciones globales, y la televisión los pone en contacto con un mundo al que una persona con los niveles de salarios que hay en el país no tiene acceso. Pero además de eso, dada una baja inflación, los aumentos de salarios son exiguos en este país. Así es. Somos además el país con el menor apoyo a la democracia, pero con una diferencia. Lideramos con 54% los países a quienes sus ciudadanos le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, seguido lejanamente por Honduras y Brasil con 41%. Con el 86% junto a Venezuela, El Salvador es el país que su gente considera que está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, solo después de Brasil, México y Paraguay. Y para terminar, como si esto no fuera poco, somos además el que menos confía en el Poder Judicial, 14%, en los partidos políticos, 8%, y en el organismo electoral, 6%, y el penúltimo en el Parlamento, con 10%. Bueno, yo creo que ahí hay suficiente material como para hacer un resumen. Definitivamente, los ciudadanos salvadoreños están muy descontentos con el poder político. Y yo creo que yo empezaría al revés del orden. Es decir, lo más triste, y lo muestran todas las encuestas, es el rol de la Asamblea Legislativa. Nuestra Asamblea Legislativa, como decía Rubén Zamora una noche aquí en el canal 33, la Asamblea Legislativa es el principal foco de corrupción en este país. Es decir, por ahí arranca el problema de corrupción, pero además de eso, es decir, tenemos que ubicarnos en que el país venía de una confrontación armada y pasó a una confrontación política. Es decir, la gente ha percibido claramente que los dos principales partidos políticos de El Salvador no han trabajado en función del país, se han comportado no como adversarios, sino como enemigos, y los intereses nacionales han estado superditados a los intereses particulares de las cúpulas partidarias. De las cúpulas partidarias y de sus financistas. Es decir, y por cierto, uno de los elementos que aparecen, porque uno podría pensar solo en los financistas, en una de las principales fuerzas políticas, pero uno de los elementos que salía a relucir
en las elecciones del año pasado con mucha claridad es que parte del castigo que obtuvo el Frente en el proceso electoral del 2018 fue debido al enriquecimiento de la cúpula del FMLN. Es decir, la gente estaba molesta porque se suponía que en un partido como el FMLN no se iba a dar este tipo de fenómenos. Entonces yo creo que la gente tiene esa percepción de confrontación, de poner los intereses particulares. Saben de que parte de los problemas económicos que tenemos están relacionados porque no se colocó la gente capaz en los gobiernos de izquierda y en los gobiernos de derecha para poder sacar adelante al país, sino que lo que importaba era que estas personas pertenecieran al partido político. Y cuando vemos los problemas fiscales y vemos de que hay 160,000 empleados públicos y que la mayor parte de esos empleados responden a las cúpulas partidarias y no a la meritocracia. Tienen que dar una cantidad de su salario. Tienen que dar una cantidad de su salario al partido, pero además de eso son funcionarios públicos, empleados públicos que brindan un pésimo servicio a los ciudadanos que necesitan los servicios que el Estado brinda. Están los casos de la salud pública, están los casos de ir a tramitar un papel a una alcaldía, ir a tramitar a cualquier cosa al Ministerio de Gobernación. Uno dice, la gente tiene que sufrir de tratar de hacer uso de los servicios públicos. Entonces, públicos. Mauricio, 20 años de Arena, 10 del FMLN, habían muchas expectativas. Estas expectativas la gente se decepcionó. Las condiciones estaban dadas para el surgimiento del vengador, como en otros países que ya padecieron del mismo, con pueblos hastiados de sus gobiernos, de sus políticos. Y entonces, en estas mismas condiciones, ¿verdad?, surge la perspectiva de una figura joven que ataca entonces a los mismos de siempre, como dice, y que además por sus características de dote de comunicación, hace clic con mucha gente, ha tenido asesoría estratégica, logra ir avanzando considerablemente en las encuestas hasta liderar precisamente las preferencias del público para las próximas elecciones. Es decir, mucha gente está votaría contra Arena, contra el FMLN, algunos además por él, pero lo que quiero decir es que es un voto de castigo a estos partidos y pareciera que esto explicaría en gran parte el fenómeno Bukele. Sí, yo creo que lo que la gente tiene que caer en la cuenta es que el dar un voto de castigo es un voto emocional. Y lamentablemente el país, la situación económica del país y las condiciones internacionales no permitirían que haya un voto con el hígado, pongámoslo así, un voto emocional. Yo quisiera pues llamar a los ciudadanos a que en esta vez tratemos de elegir bien. Yo creo que es obvio que nos hemos equivocado con el tipo de presidentes que hemos tenido en El Salvador. Y mucho de las decisiones políticas a la hora de votar han estado relacionados con la confrontación ideológica. Es decir, se trataba de elegir a alguien de la derecha o de elegir a alguien de la izquierda. Cuando la derecha se agotó, había que poner a alguien de izquierda. Y el pensamiento no era si esa persona de derecha estaba capacitada para ser presidente o no, sino que hiciera contrapeso a la izquierda. Y cuando llegó el momento que la gente se hartó de la derecha, decidió que lo que había que hacer era poner a una persona de la izquierda, independiente si esa persona estaba capacitada o contaba con los elementos necesarios para hacer un buen gobierno, sino que lo que se trataba era de hacer un voto de castigo y de cambiar. Pero como tú mencionabas en la introducción, no siempre se cambia para mejorar. Cuando la gente vota con el hígado, es muy fácil que se equivoque. Y yo creo que ese pensamiento de derechas e izquierdas nos llevó a grandes equivocaciones en las personas que elegimos.
Y en ese contexto, yo creo que en estas elecciones no debemos votar con el hígado. Yo creo que tenemos que saber escoger quién de los candidatos es el candidato que está mejor preparado, quién de los candidatos es el que puede tener un equipo que responda a lo que el país necesita. Es decir, es un país que tiene problemas económicos, sociales, grandes, incluso en la administración de la justicia, que uno podría decir si esto no compete al Ejecutivo. Pero el Ejecutivo es el que da la pauta en mucho. Y solo veamos el caso de la corrupción. Mauricio, vamos a analizar precisamente quiénes de los candidatos o cuáles serían las características que necesita el país para poderlo sacar de esta sala de cuidados intensivos y llevarlos a mejores derroteros cuando regresemos de este corte comercial. ¿Cambiar para retroceder o progresar? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Mauricio Chusí, economista, analista, asesor financiero y alguien que ha estado muy presente en las discusiones sobre los problemas nacionales y sus soluciones. Mauricio, antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de estas condiciones en los partidos, pero también en los gobiernos, los partidos, en la Asamblea Legislativa, en los gobiernos, que llevaron a este desencanto. Bueno, yo creo que el otro tema que ha producido mucho desencanto ha sido la corrupción y la muestra que hemos visto de que definitivamente en los últimos prácticamente 4 gobiernos hemos visto acusaciones serias de corrupción. El tema no es solo de los 2 partidos mayoritarios, el tema es de todos los partidos. Es decir, estos partidos mayoritarios han hecho uso de partidos como el PCN, como Gana, como la Democracia Cristiana, para cometer sus fechorías. Es decir, ha habido conestación de todos los partidos políticos. Es decir, es difícil entender o identificar partidos que no hayan participado o, como diría el eslogan, que no tengan que devolver lo robado. Porque en mi opinión son todos los partidos los que tendrían que devolver lo robado. Y yo creo que a pesar de que ese descontento se ha tendido a enfocar en los 2 partidos mayoritarios, yo quiero que a los ciudadanos no se les olvide la participación que han tenido el resto de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que han estado votando en la Asamblea Legislativa mediante la llegada de maletines cariñosos o como los queramos llamar, que han producido virajes en el quehacer político, de tal manera que la gente no ha sabido si los partidos políticos responden a las necesidades de los ciudadanos o responden a las necesidades de sus bolsillos. Pero bueno, el caso de El Salvador es muy particular porque este es un país es muy pequeño, emproblemado, sin muchos recursos, tiene un nivel de subempleo muy grande, poca capacidad de crear empleos decentes, no tiene ahorro, no tiene grandes reservas, tiene enormes déficits, deudas sociales, privadas y públicas, bajas calificaciones de riesgo, los tipos de interés han subido, es decir, el costo del dinero, una de las peores condiciones de seguridad y una institucionalidad democrática que trata pues de enfrentar para ver cómo se mejora con un contexto de los vecinos muy emproblemado. Digo, este es un país que tal vez está menos peor que los vecinos desde el punto de vista de la institucionalidad, aunque esa academia, ese término no ha sido aceptado por la Real Academia de la Lengua, pero esa es la situación. Esa es la línea de base, el punto de partida que recibirá el próximo gobierno. En ese contexto, ¿verdad? Hay unos criterios para gobernar mejor un país emproblemado, para sacarlo de la sala de cuidados intensivos y llevarlo a mejores derroteros. ¿Qué criterios ves tú que son fundamentales para eso, dadas las circunstancias del país? Y dentro de eso pasemos una revista rápido de los principales candidatos.
Bueno, yo creo que hay un elemento adicional, Alberto, y es que en los últimos, pongámoslo así, 10 años, desde la crisis económica internacional, ha habido lo que yo diría condiciones favorables para los países en desarrollo. Es decir, ha habido un exceso de dinero, unas tasas de interés muy bajas, incluso recordémonos el caso de los bonos de pensiones, que a los cotizantes les han pagado LIBOR, ¿verdad?, más 1% y les pagaban el 2 punto y pico por ciento. Entonces, esas condiciones favorables que habían, de que había exceso de liquidez mundial, que los Estados Unidos estaban la economía jalando, que China crecía el 10%, para este año, para el 2019, y para los próximos 5 años las condiciones internacionales cambiaron. Es decir, el entorno favorable con el que gobernó el FMLN estos últimos 10 años, yo me atrevería a decir que no va a estar presente en estos 5 años. Es decir, un país que, como tú dices, llega con una serie de debilidades, un país que está complicado económicamente, socialmente y políticamente. En un contexto internacional, complicado que cambia. Es así. Y eso requiere primero la capacidad del presidente de entender, tanto tener un buen diagnóstico de nuestro país en todas las áreas, como de tener la posibilidad de entender ese entorno internacional y de poder relacionarse en un mundo global. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que un país que se atreve a apoyar regímenes autoritarios, no democráticos, violadores de derechos humanos, tendrá mucho menos espacio en el próximo quinquenio que lo que han tenido los anteriores regímenes que se veían apoyados por países que estaban haciendo eso, pero que habían logrado comprar prácticamente la funcionabilidad internacional a través de su petróleo. Es decir, acompañar a Maduro hasta el final, hasta la tumba, y a Daniel Ortega en estas condiciones tiene costos internacionales muy importantes. Muy importantes y cada vez más importantes, porque la comunidad internacional ya no acepta que ocurran estas cosas. Es decir, el nuevo presidente tendrá que desarrollar y dejar atrás esa política internacional. Entonces, yo diría que condiciones tiene. Yo creo que tiene que tener un buen diagnóstico, tiene que tener esa capacidad de entender el entorno internacional, tiene que tener esa capacidad de tener una diplomacia funcional y sobre todo tener la capacidad de reclutar un excelente equipo. No importa que sea de derecha o de izquierda, yo creo que esos términos quedaron atrás. Pero, por ejemplo, yo siempre he visto que en el país ha habido una clase profesional que prácticamente ha estado subordinada al tema de la partidocracia. Es decir, se necesita que el próximo presidente tenga capacidad de reclutar un equipo de primera en base a meritocracia y no en base a partidocracia. Yo creo que los salvadoreños tenemos que exigir ese tema. Pero, por ejemplo, bueno, ya vemos el retraso con las que están presentando los planes de gobierno. El Frente fue el primero, luego, bueno, Bukele también presentó su plan, y luego viene Carlos Calleja, pues esta semana pasada. Sin embargo, como en otros países que presentan los shadow governments, los gobiernos sombra, donde tú sabes quién sería el gabinete que va a gobernar, quiénes son los hombres y mujeres con las que se va a acompañar el presidente. Hemos visto que Carlos Calleja planteó que la secretaria técnica sería su candidata a la vicepresidencia, Carmen Aida Lazo, pero no conocemos de otros funcionarios. Y esto es muy importante, ¿verdad? Cosa que en este país pareciera que no se estila. Yo creo que, en primer lugar, yo me siento optimista porque por primera vez la sociedad civil presionó a los candidatos y prácticamente los obligó a tener un diagnóstico del país y a tener un plan de gobierno. Independiente que los planes de gobierno sean buenos, malos o regulares, independiente de cuál haya sido la forma de presentarlos y de cuál sea la forma de haber hecho los planes.
Yo creo que en eso todavía hay que mejorar. Yo esperaría que en la próxima campaña presidencial la gente sea más cuidadosa de no tratar de engañar a la población, de no tratar de plagiar los planes de otras personas, pero al final lo que podemos decir es que en este proceso la democracia ganó. Entonces eso es un gran avance, Alberto. Ahora, los ciudadanos tendremos que posteriormente, una vez hayamos electo a un candidato, exigirle que cumpla lo que prometió. Porque el otro gran defecto que ha habido con la partidocracia en todo el mundo es que es muy fácil ofrecer cosas o plantear proyectos que entusiasmen a la gente, pero que realmente no se pueden hacer. Esto me lleva en estas circunstancias del país, con este contexto internacional complicado, danos una opinión, aunque sea rápida, de cómo ves un eventual gobierno de Calleja, de Martínez y de Bukele. Bueno, me la pones difícil porque realmente yo trato de ser... Por lo menos, ¿cuáles son los problemas que ves, los desafíos principales en cada uno de ellos? Bueno, tenemos 5 minutos máximo. Bueno, yo creo que el gran desafío de Martínez es el tema de cómo dejar el pasado, estos 10 años, y cómo desligarse de ese gobierno que no ha podido sacar adelante al país en estos últimos 10 años, a pesar de las condiciones favorables que ha habido en el entorno internacional. Es decir, si no va a ser el partido el que va a gobernar y si fuera él que si fuera él, es decir, qué nivel de independencia va a tener él con relación a su partido y qué tanto va a tener de capacidad para poder armar un equipo. Es decir, yo soy de los que creen que los intelectuales de izquierda fueron abandonados por el frente. Yo diría que ese va a ser uno de los retos, tener un equipo capaz. Yo creo que en la izquierda hay gente capaz para hacer un buen gobierno. El reto, por ejemplo, de Bukele, yo lo veo que es un reto de que él es un hombre orquesta. Por lo menos hasta ahora lo que hemos visto es que él dirige la orquesta, él toca todos los instrumentos y que prácticamente no vemos el equipo con el que él piensa gobernar. Entonces, a lo mejor incluso podemos ver eso que tú dices, un posible gabinete antes de las elecciones, pero hoy por hoy el reto es que si él va a lograr reclutar o atraer a su equipo de gente, un equipo de gente que pueda sacar adelante el país. Y el reto de Carlos Callejas es si él va a poder definitivamente librarse de ese pasado de Arena en materia de corrupción, en materia de gobernar para unos pocos, que esa es la percepción de la gente. Es decir, ese va a ser su gran reto, y yo creo que por lo menos a lo largo de la campaña, los 3 candidatos han estado trabajando en las 3 áreas. Es decir, Martínez tratando de dejar atrás el pasado del frente, Bukele tratando de hacer ver de que él va a poder armar un equipo, y Carlos Callejas mostrando que él va a tener capacidad de dejar atrás el tema de la corrupción y el tema de gobernar para unos pocos. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos de cara a las próximas elecciones. Bueno, pero en general, dijéramos, lo viejo, bueno, Carlos Calleja es una persona nueva, no ha estado en política, sin embargo, por su vinculación con Arena y ser el candidato de Arena, le achacan todos los errores y los problemas del pasado. En el caso de Hugo Martínez, es alguien, y por cierto, en el caso de Calleja, como yo lo dije en la columna de esta semana, él no es empleado, ¿verdad? Él es su familia es de los grandes financistas del partido, es de los accionistas, dijéramos. En ese sentido yo me inclinaría a pensar que tendría una autonomía mayor, ¿verdad?, de que si fuera una persona pues impuesta. En el caso de Hugo Martínez, la gran interrogante, como tú decías, es precisamente si va a ser el partido del gobierno o el gobierno del partido, ¿verdad? Como ha sido el caso de este gobierno en particular de Sánchez Serén, y si él podría, dijéramos, independizarse. Hugo Martínez es un sobreviviente, dijéramos. Él no viene de la corriente socialista revolucionaria, pero por supuesto, junto con Gerson Martínez, se adaptaron para sobrevivir, ¿verdad? Y llama la atención que hayan sido ellos los candidatos
que surgieron en esta coyuntura. Y finalmente Bukele, ahí precisamente es quien despierta para muchos más preocupaciones. Tiene que ver con su gestión en las 2 alcaldías, tiene que ver con sus ofrecimientos, tiene que ver con la gestión misma, etcétera. ¿Qué comentas sobre eso? Yo creo bueno, yo no creo que Carlos Callejas tenga esa característica que tú dices de que porque se cree que sea una gran empresa, sea uno de los grandes financistas. Yo no estoy convencido porque no conozco los detalles. No él, pero su padre ha sido. Sí, digamos. y de hecho ahora que uno puede conocer la lista de donantes, claro, uno puede encontrarla, pero no diría, es decir, que alguien done dinero no quiere decir que ellos han sido los que necesariamente han estado mandando en el partido. Con respecto a Hugo, me comparto totalmente tu análisis. Y en el caso de Nayib, yo diría que es el candidato que más incertidumbre ha generado, porque cabalmente, es decir, ha habido demasiados elementos de los que la ciudadanía no ha tenido conocimiento. Este ha sido un candidato que no se ha presentado al escrutinio popular, es decir, él ha estado manejando buena parte de su campaña desde las redes sociales, ha asistido a pocos eventos de calle, pongámoslo así, no ha asistido a los debates, y entonces él ha estado manejando las cosas en una forma diferente, pero que genera, a mi juicio, genera incertidumbre. Es decir, podrá haber otras personas que no coincidan conmigo, pero yo lo que he logrado captar de las personas con las que yo converso y del entorno que tiene que ver con la parte de financiación internacional, es decir, lo que preguntan los inversionistas internacionales es realmente qué es lo que va a pasar si Nayib llegara a ganar las elecciones, es decir, nadie sabe. Y estas preguntas no surgen precisamente con Calleja o con Hugo Martínez, ¿verdad? Porque también ellos, cuando se han reunido con inversionistas internacionales, manejan el tema con mucho más soltura. Es decir, ellos han estado más, Hugo en su carácter de canciller y Carlos Calleja en su carácter de empresario. Bueno, la situación del país no es de gran solidez, no es de gran certidumbre. Este no es otro momento más, otra elección más. Se necesita un buen gobierno que conduzca al país con sensatez y con la gente más capaz, más preparada y más honesta, ¿verdad? Y esos criterios son fundamentales a la hora de analizar por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Mauricio, muchas gracias por venir. Espero que te tengamos aquí de vez en cuando. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un gusto estar con ustedes y les recuerdo, el próximo domingo tenemos todos que asistir a votar. Elijamos bien para que tengamos un buen presidente en los próximos 5 años. Muchas gracias. Un gusto, Alberto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, viene Prisma. A pocos días de las elecciones del 3 de febrero, los candidatos a la presidencia han hecho públicos sus planes de gobierno. Según analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, la mayoría de las promesas de los candidatos generan dudas de cumplimiento, debido a que no presentan una meta clara, costos y en la mayoría de los casos tampoco presentan una fuente de financiamiento. Focos, con el apoyo técnico de ICEFI, publicó el pasado 21 de enero un análisis de viabilidad de las principales apuestas de los candidatos presidenciales en las áreas de gestión social, medio ambiente, género, finanzas públicas y seguridad. El análisis puede ser consultado en la plataforma de investigación periodística Laberinto, ingresando a focostv.com/laberinto. En 2017 fueron asesinados 3.954 salvadoreños, lo que convierte a El Salvador en el segundo país más violento en América Latina, según datos de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Para el año 2021,
Nayib Bukele pretende reducir en un 30% esta cifra. Para lograrlo, propone atender el problema desde la prevención, el combate a la delincuencia y la reinserción. Sin embargo, a juicio del ICEFI, esta propuesta genera dudas de viabilidad, ya que se desconoce su costo y, por lo tanto, si la fuente de financiamiento será suficiente para su cumplimiento. En 2017, tan solo 5 de cada 100 niños entre los 0 y 4 años accedió a educación inicial, según datos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Ante esta situación, el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, apuesta por ampliar la cobertura de educación inicial al 30 y 35% durante su quinquenio. Pese a la meta, la propuesta de Calleja no contempla una fuente de financiamiento ni el costo de la misma. Esto genera dudas de que pueda ser cumplida. En 2015 se registraron en El Salvador 3 embarazos cada hora en adolescentes y menores de edad, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La cifra también es respaldada por el Ministerio de Salud, que en 2016 reportó 21.477 embarazos en niñas y adolescentes. Para atender esta situación, el candidato del FMLN, Hugo Martínez, propone la creación de más centros Ciudad Mujer. A pesar de ser una iniciativa ambiciosa, el candidato no ha detallado públicamente una meta, costo ni fuente de financiamiento. Recientemente, organizaciones de mujeres salvadoreñas criticaron que a pesar de que Ciudad Mujer es un buen programa, su financiamiento no ha sido incorporado en el presupuesto general de la Nación, por lo que su funcionamiento depende de la cooperación internacional. En materia medioambiental, al menos 2 de cada 10 familias salvadoreñas no tienen acceso al agua potable en sus casas. Estos son los datos que registra la Dirección General de Estadísticas y Censos. Por eso, el candidato de Vamos, Josué Alvarado, propone ampliar la cobertura de agua potable al 100% de las familias durante su quinquenio, a través de un programa de recuperación de cuencas e infraestructura, que tiene un costo de $200 millones anuales a partir de 2020 y que propone financiar con ahorros del presupuesto general de la Nación, que podrían rondar los $500 millones anuales. A pesar del detalle de su propuesta, el candidato no ha precisado de dónde obtendrá esos ahorros dentro del presupuesto, por lo que su promesa queda también con dudas sobre su cumplimiento. En finanzas públicas, por cada $100 que produce la economía salvadoreña, los contribuyentes aportan $18.1 con el pago de sus impuestos. La mayor parte de estos provienen de quienes menos ingresos tienen, según datos del Ministerio de Hacienda. Para aumentar los ingresos públicos, Nayib Bukele promete la implementación del impuesto predial, el gravamen de tierras agrícolas ociosas y la aplicación de la renta mundial para personas naturales. Hugo Martínez asegura que no habrá impuestos nuevos y que los ya establecidos se mantendrán. Josué Alvarado, por su parte, propone la aplicación del monotributo del 5% a las ventas netas, que contribuirá a la formalización de micro y pequeños empresarios. Mientras Carlos Calleja asegura que no es un problema de ingresos, sino de despilfarro y corrupción sin precisar cifras. Sobre las 4 propuestas presentadas por los candidatos, los especialistas del ICEFI aseguran que ninguna de ellas es viable y generan dudas de cumplimiento en la medida que los candidatos han evitado comprometerse con cifras sobre la carga tributaria. Al no detallarse las fuentes de financiamiento, los costos o las metas de las propuestas, los planes de gobierno de los aspirantes corren el peligro de no ser cumplidas a la población. Por eso, promovemos junto al ICEFI la rendición de cuentas sobre la viabilidad financiera de las propuestas. Para que nuestras decisiones de voto estén fundamentadas en criterios sólidos, les invitamos para que ingresen a focustv.com/laberinto y conozcan más sobre los candidatos y sus promesas.
Buenas noches, bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Focos y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, hemos publicado esta semana una evaluación técnica de las promesas de campaña de los candidatos presidenciales en 5 áreas de gestión: seguridad, medio ambiente, género, social y finanzas públicas. Así es, Karen. La evaluación, que puede ser consultada en focostv.com/laberinto, retoma las promesas de los aspirantes a la presidencia recogidas en sus planes de gobierno. Para este análisis se consultó si existía una propuesta en concreto, la estimación de costo y meta, y si hay una fuente de financiamiento detrás de cada una de estas promesas. Y los resultados de la evaluación son categóricos para los 4 aspirantes a la presidencia de la República. En la mayoría de las promesas electorales no existe un respaldo de los costos, beneficios ni de dónde se obtendrá el dinero para hacerlas realidad. Por eso, para profundizar en el análisis, hoy nos preguntamos qué tienen para ofrecer los candidatos en materia de finanzas públicas, si existe una apuesta por incrementar los ingresos, qué pasará sobre la baja inversión y cómo será la gestión respecto a la deuda pública. Para poder comentarlo, hoy nos acompaña en el set de esta entrevista Ricardo Castaneda, economista senior de ICEFI, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Saúl, Karen. Un placer estar con ustedes. Ricardo, gracias por acompañarnos. Empecemos hablando sobre algunos aspectos generales de esta propuesta de evaluación que se ha publicado. Como ya lo estábamos planteando en la introducción, en la evaluación de las propuestas, nuestras organizaciones han considerado algunas categorías. Estas categorías son básicas: metas, costos y fuentes de financiamiento. ¿Por qué estos 3 elementos específicos son los adecuados para dar cuenta sobre la viabilidad de las propuestas? Porque en época de campaña es muy fácil hacer una serie de ofrecimientos, pero realmente depende de la realidad de las finanzas públicas y de las propuestas que hagan sobre estos temas, reconocer si esas propuestas se van a poder llevar a cabo o no. Eso sucede un poco como cuando estás en la casa, ¿no? Y tú de repente quisieras hacer un viaje, pero tú te tienes que preguntar, bueno, ¿cuánto cuesta ese viaje? Si realmente vas a tener los ingresos suficientes para poder pagarte ese viaje, ¿cuánto tiempo va a pasar para que puedas hacer ese viaje? Lo mismo sucede con el tema de las propuestas. Uno de los aspectos fundamentales es saber cuál es la meta que se están aspirando o comprometerse los candidatos, porque sabemos que en muchos de los temas las brechas son enormes y 5 años son insuficientes para poder resolverlos totalmente, pero sí que pueden haber avances. Entonces, uno de los aspectos que queríamos saber era hasta dónde se comprometían a avanzar en estos 5 ejes que hemos seleccionado. Adicionalmente, la siguiente pregunta era, bueno, ¿cuánto cuesta alcanzar esa meta? Y realmente es conocer de dónde iban a obtener los recursos para hacerlo. Si se cumplían con estos elementos, implica que la propuesta que está haciendo no es una propuesta demagógica, sino que es una propuesta que realmente quienes vayan a votar por ese partido se pueden sentir tranquilos porque realmente se va a poder cumplir. Y esto es un poco para informar a las personas que van a ir a las urnas, de tener claridad y certeza sobre las propuestas que están haciendo sus candidatos. Ahora, Ricardo, ya decías, si las propuestas no contemplan metas específicas, costos y fuentes de financiamiento, caen en propuestas demagógicas. En términos generales, esta es la tendencia que el equipo de el ICEFI y Focos ha podido constatar, que adolecen de estos elementos básicos de viabilidad. Sin lugar a dudas, cuando uno revisa los planes de gobierno, hay muchas propuestas interesantes, algunas de ellas, pero cuando uno se pregunta realmente si estas se van a poder cumplir, al no detallar los costos ni las fuentes de financiamiento, pero sobre todo tomando en cuenta las condiciones actuales de las finanzas públicas, es que la mayoría de esas propuestas son inviables. Y por eso es tan oportuno que en estos momentos de campaña los electores sepan cuáles son las medidas que van a adoptar los candidatos para poder ser viables las propuestas que ellos están colocando. Porque generalmente el tema de las finanzas públicas es un tema que se omite en las campañas porque puede restar votos, pero realmente es ahí donde está la clave del éxito del próximo gobierno. Ricardo, cuando se concibió esta plataforma y esta fase de evaluación de propuestas,
también lo pensábamos bajo el punto de que serviría como una rendición de cuentas por parte de los políticos hacia los gobernados, hacia la ciudadanía, respecto a lo que querían hacer una vez llegados a la presidencia. Sin embargo, sabemos que esta puede ser una iniciativa aislada respecto a todo el conjunto del Estado. De fondo, ¿cuáles considera vos que deberían ser esos avances, esas medidas que institucionalmente se deberían de asumir en el país para que una vez que un candidato propone algo, llega a la presidencia, nosotros podamos darle un seguimiento de que lo que realmente dijo en la campaña y con lo que ganó votos se cumple o no? ¿Qué tipo de iniciativas en las experiencias internacionales o de buenas prácticas vos podrías recomendar en ese sentido? Yo creo que uno de los primeros puntos incluso es en el proceso de la misma campaña. El Tribunal Supremo Electoral debería de fijar una fecha en la cual todos los candidatos deberían de presentar sus planes de gobierno. Nos encontramos prácticamente a una semana de las elecciones y realmente hasta hace pocos días es que hemos conocido todos los planes de gobierno y entonces queda poco tiempo para confrontarlos porque son documentos muy largos, de repente muy técnicos, que es muy difícil para el ciudadano poderlos comprender en toda su magnitud. Entonces creo que uno de los primeros puntos es que el Tribunal Supremo Electoral debería de fijar una fecha para poder presentar los candidatos sus planes de gobierno, porque al final de cuentas es ahí donde están diciéndole al electorado qué es lo que pretenden hacer. Lo otro es que estos planes de gobierno deberían de ser los próximos planes de gobierno ya instrumentalizados en la planificación con metas y con periodo de tiempo para la rendición de cuentas, en la cual por lo menos cada año el gobierno debería de ir a rendirles cuentas a la Asamblea Legislativa, pero también debería de crear espacios de participación ciudadana y auditoría social donde le esté dando cuenta de los avances, de los retrocesos, de los desafíos que se tienen. Porque nosotros desde el ICEFI sabemos que quienes llegan a gobernar no son superhéroes, que se encuentran ante un conjunto de retos y limitaciones, pero la ciudadanía debe de saber por qué por lo que ellos votaron no se está cumpliendo. Y eso es muy importante que se vaya institucionalizando en el país. Ricardo, muy brevemente, en redes sociales recibimos observaciones por parte de personas muy vinculadas a partidos políticos, algunos miembros de estos, que decían es una evaluación demasiado rigurosa porque están esperando que se les dé números en metas y costos, cuando todavía estas personas no han llegado al Ejecutivo y no tienen todavía completa fotografía del escenario fiscal al cual van a tener que enfrentarse y con eso poder financiar las promesas de campaña. ¿Qué tipo de respuesta se puede dar a este tipo de señalamientos, donde se cuestiona que es una evaluación muy estricta y se le exige mucho al político en esa primera fase? Lo primero, es lamentable que en esos momentos no tengan una claridad del diagnóstico sobre el país que piensan gobernar, ¿no? Eso creo que es una de las primeras preocupaciones. Y segundo es que si uno revisa los planes de gobierno, en propuestas sí que hay metas. Y en propuestas sí que hay costos e incluso fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que son aisladas. No han logrado agrupar de manera general todo el plan de gobierno y decir, este plan de gobierno tiene este costo y van a tener estas fuentes de financiamiento. Es ahí donde están las falencias que han tenido. No sé si por el poco tiempo, por la poca capacidad técnica que tienen los equipos, pero realmente los planes de gobierno tienen una serie de deficiencias que evidentemente hace que el electorado en alguna medida vaya a votar a ciegas, porque no va a tener certeza que lo que se está ofreciendo realmente se vaya a cumplir. Ahora, Ricardo, ciertamente a nivel constitucional ya tenemos instrumentos que exigen a los funcionarios públicos, por ejemplo a los ministros, que se presenten a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas de su trabajo. Pero en la práctica, estos mecanismos han resultado insuficientes para que los ciudadanos podamos garantizar que las propuestas por las que votamos se están llevando a cabo, o por lo menos parcialmente se están llevando a cabo. Además de estos mecanismos que ya señalabas en época de campaña, por ejemplo, que hay un límite para presentar la propuesta durante la campaña. ¿Qué otros mecanismos deberíamos de avanzar a implementar? Bueno, en otros países, cuando se hacen este tipo de rendiciones de cuenta, incluso sirven para saber si quienes están gobernando deben de continuar en el poder
o debe de haber algún tipo de revocatoria, ¿no? Porque no están cumpliendo con lo que ahí está establecido. Esto principalmente lo vemos muy seguido en los parlamentos europeos, en lo cual los primeros ministros llegan a rendir cuenta y cuando no se están cumpliendo, evidentemente esto tiene una sanción. Por lo menos yo creo que en El Salvador, una de las cosas que se debería de continuar haciendo, que lo hizo este gobierno de manera, si querés, todavía preliminar, pero fue crear todo un sistema de indicadores que permite darle seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo. Y tú, año con año, puedes ir monitoreando si se están cumpliendo las metas o no. Pero acá también es muy importante una parte, que es la parte de la ciudadanía. Muchas veces pensamos que nuestro rol es únicamente ir a las urnas y luego de ahí nos alejamos. Pero también la forma de involucrarnos es estar revisando si lo que los gobernantes se han comprometido lo están cumpliendo, y para ello vamos a tener las próximas elecciones para poder corregir en el caso nos hayamos equivocado en las personas que se hayan elegido. Ricardo, para cerrar con este primer bloque de la entrevista, hay una pregunta también respecto a la opinión pública. En agosto del año pasado, la encuesta de LPG Datos reveló que los salvadoreños dicen prestar mucha importancia al perfil del candidato, lo dijo el 31.4% de los encuestados, y sobre las propuestas respondió un 29.4% que prestan atención como factores para decidir el voto. Muy por debajo quedaron factores como la ideología y el partido político. ¿Cómo ves en estas propuestas, en lo que se ha logrado estudiar de los planes de gobierno, el planteamiento ideológico? ¿Lo ves también como que forma parte de esa propuesta o es algo que los partidos políticos han ido dejando de lado y vemos ya propuestas menos desarraigadas con un planteamiento filosófico detrás de cada partido? Sí, cuando uno analiza los planes de gobierno en su conjunto, sí encuentra incluso esas ambigüedades, ¿no? Sobre, por ejemplo, en el plan de Ghana, el planteamiento de decir nosotros vamos a impulsar un modelo pro mercado, pero que a la vez sea antineoliberal. Es dentro de las visiones filosóficas de la economía, eso es una incongruencia, ¿no? O por un lado te encontrás, por ejemplo, la propuesta de Arena que te dice nosotros vamos a impulsar un modelo económico en el cual el centro son las personas, y entonces intentan plantearte una cara mucho más social que se aleja por completo de una apuesta pro mercado marcada que fueron en los gobiernos anteriores, o incluso en el mismo plan de gobierno del FMLN, que es como mucho más cauto de incluso decir no vamos a cambiar el modelo, no aparece de manera textual en su plan de gobierno, incluso se ve mucho más acomodado. Yo creo que eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? Demostrar a las personas de que no tienen una ideología definida, sino que más bien están intentando darle respuesta a los problemas que se tiene en la sociedad, aunque la respuesta que le das a los problemas de la sociedad depende de la visión filosófica que tengas, porque a partir de ahí es que utilizas el conjunto de instrumentos para poderlos resolver. Ahora, Ricardo, para tomar un caso específico antes de irnos a la pausa, decías, vaya, la constante es que los partidos políticos tienen incongruencias entre lo que plantean como su base ideológica y lo que luego están escribiendo en propuestas electorales. En el caso de Arena, plantean un plan de gobierno que tiene a las personas en el centro, pero ¿las propuestas mantienen esa coherencia? No. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, temas sociales, está mucho más vinculado a la parte del mercado. En el tema de educación particularmente, por ejemplo, ellos hablan de inglés para todos, pero dicen el inglés es el idioma empresarial. Es decir, la visión que se tiene no es una visión de derechos que está atrás de la parte de educación, sino más bien la vinculación al mercado. O por ejemplo, en la parte universitaria dice el otorgamiento de becas para que puedan estudiar en cualquier universidad acreditada en el país. No se está hablando del fortalecimiento de la universidad pública, que debería de ser uno de esos elementos muy importantes, porque al final de cuentas, quienes están aspirando a la presidencia, ellos van a administrar lo público, y sobre todo debería de ser una de sus apuestas el fortalecimiento precisamente de lo público. Entonces, a partir de ahí, tú encuentras ese tipo de ambigüedades. Perfecto, Ricardo, vamos a dejarlo con esa reflexión. Vamos a una pausa. Así es, ya regresamos. Continuamos la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra en este set de entrevistas Ricardo Castaneda, economista senior de ICEFI. Estamos analizando, Karen, las propuestas de los candidatos a la presidencia a partir de los hallazgos
que se realizaron después del trabajo conjunto entre ICEFI y Focos en la plataforma Laberinto, en donde se han evaluado las promesas de campaña en 3 aspectos: en el costo, en la meta y en la fuente de financiamiento. Ricardo, tú ya hacías una valoración y una explicación de por qué se utilizaron estos indicadores. Queremos ir ya a las propuestas concretas. Desde el lado de los ingresos en materia fiscal, Nayib Bukele ha propuesto la creación de nuevos impuestos. Dentro de estos, el impuesto predial, un gravamen a tierras agrícolas ociosas, dice. También propone el impuesto a los flujos de efectivo de empresa, establecimiento de la renta mundial para personas naturales y el IVA diferenciado, en donde habla de la exención del IVA para los productos de la canasta básica. En principio, ¿cómo recibes tú como economista, y teniendo en cuenta que ustedes han establecido también una agenda de un pacto fiscal en el país, estos impuestos están orientados, digamos, a atender lo que hace falta? Primero hay que decir que en El Salvador contamos con una ley de responsabilidad fiscal que obliga a los partidos políticos y al próximo gobierno que a partir del año 2021 la carga tributaria en el país debe ser de 18.5%. Para este año se espera cerrar con una carga tributaria de 17.9%. Esto obliga a todos los que están en contienda a presentar medidas para incrementar sus ingresos. Cuando uno revisa el plan de gobierno del partido Gana, es el único partido que presenta de manera explícita el tema del acuerdo fiscal, la necesidad de lograr un acuerdo fiscal en el país, lo cual desde el ICEFI lo celebramos porque es algo que nosotros hemos venido insistiendo. En cuanto a las metas que ellos establecen, precisamente el impuesto predial permite incrementar los recursos del Estado, pero también atacar un problema estructural como es el tema de la regresividad que tiene el país, porque el impuesto predial tiene las características de ser un impuesto progresivo. Asimismo, la implementación del principio de renta mundial en el impuesto sobre la renta. Esos aspectos nos parecen que son importantes y necesarios, incluso son recomendaciones que nosotros habíamos hecho. En cuanto al tema de la exención del IVA a la canasta básica y alimentos, si bien es cierto, es una medida que puede beneficiar a los sectores más pobres, este tipo de medidas, cuando se ha aplicado en otros países en términos porcentuales, no necesariamente termina beneficiando más a quienes menos tienen. ¿Por qué? Porque los porcentajes de compra de alimento y de medicina lo terminan realizando de acuerdo a los niveles de ingresos que tenés. Y entonces resulta que este tipo de medidas no necesariamente termina beneficiando hacia los sectores más pobres. Ricardo, y aquí una pregunta particular. Está bien, no beneficia a los sectores más pobres, pero podría tener también un efecto colateral sobre los ingresos del Estado y la atención hacia sectores menos favorecidos. Sin duda, porque cuando tú dejas exento el pago de IVA de esto, implica que el Estado va a tener menos recursos, ¿no? Entonces, por un lado, estás colocando unas medidas que te van a incrementar los ingresos, pero por el otro, estás colocando unas medidas que te van a reducir el ingreso. Nosotros en la evaluación que hacíamos nos parecía, digamos que teníamos duda sobre si se va a poder cumplir lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque no se establece en cuánto se va a recaudar por cada una de esas medidas. Entonces, al no tener certezas, tú no sabes si realmente se va a poder compensar e incluso incrementar la adopción de los nuevos impuestos versus la exención del tema del IVA de la canasta básica y de la medicina. Muy brevemente, Ricardo, la implementación de un impuesto predial, por supuesto, también implicaría un mayor fortalecimiento de la administración tributaria en el país, porque es incorporar a administrar un nuevo impuesto. En otros países este impuesto se traslada a los gobiernos locales. ¿Qué tipo de recomendación harías tú o advertencia, digamos, ante una propuesta de este tipo de ser impulsada en El Salvador? Bueno, primero que se tenga un catastro adecuado, que en alguna medida se ha avanzado mucho. Creo que en los primeros años se pudiera administrar por parte del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, y en la medida que se vaya fortaleciendo la capacidad de los gobiernos municipales, se puede ir desconcentrando la recaudación de este tipo de impuestos. También vale la pena señalar que en el caso de Gana, en toda la parte que tiene que ver con las medidas de ingreso, incluso establecido un calendario
de los periodos en los cuales quiere irse implementando cada una de estas medidas, que es de la parte más detallada respecto a los otros planes de gobierno. Bien. Ahora hablemos un poco del plan de gobierno de la Alianza por un Nuevo País. El candidato Carlos Calleja dice: El Salvador no tiene un problema de ingresos. La recaudación en nuestro país es del 17.9% del PIB. Según la OCDE, en el 2016, el problema radica en el mal uso de los recursos, el despilfarro y la corrupción. Luego señalan que no habrá incremento de impuestos y que se promoverá un gasto más eficiente. Además, la obtención de ingresos será por la vía del crecimiento económico, un planteamiento que no resulta tan nuevo viniendo de un partido como Arena. En las condiciones actuales de las finanzas públicas, ¿qué tan viable es para el próximo gobierno decir esto, decir que va a prescindir del incremento de impuestos y trasladar el aumento de los ingresos, o confiar que el aumento de los ingresos vendrá del combate a la corrupción y del mayor crecimiento económico? Primero, esta es una visión miope de las finanzas públicas al decir que el problema del país únicamente está por el lado del gasto. Todas las instituciones financieras, los centros de pensamiento han establecido con claridad cómo el país tiene problemas serios por el lado de los ingresos. No solo en el tema de suficiencia, sino también en el tema de la regresividad del sistema tributario. Entonces, cuando tú dices que no vas a adoptar una medida, es que implícitamente estás diciendo que estás conforme con los actuales niveles de regresividad que tiene el sistema tributario en el país. Y además, estás prácticamente planteando que no vas a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal que se ha establecido. Nosotros sí creemos importante, porque ellos lo establecen, el tema de la modernización de cómo se cobran los impuestos en el país, de la reducción de la evasión, pero es insuficiente. Realmente, si se quiere cumplir con todas las propuestas que ellos han colocado, los ingresos del país deben de incrementar. Y debemos de recordar que la carga tributaria de El Salvador es inferior al promedio de América Latina y estamos todavía muy por abajo de los países desarrollados. Esto creo que la ciudadanía debe tenerlo claro. ¿Con los actuales impuestos podemos tener una mejora en los bienes y servicios públicos? Sí. ¿Con los actuales niveles de impuestos podemos aspirar a ser un país desarrollado? No. Un punto para dejarlo de una manera categórica, porque está vinculado a una ley. Tú dices que en la medida que no exista un incremento de impuestos en el esquema actual, es imposible que cualquier partido político pueda cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, por más que digan, tal como Karen lo señalaba, que puede existir un incremento de los ingresos a través también de otras medidas que no sea una carga tributaria. O sea, la carga tributaria sí o sí merece un incremento de impuestos por parte de los partidos políticos. Para tú poder incrementar la carga tributaria es colocar nuevos impuestos, modificar las tasas que están, mejorar sustancialmente el combate a la evasión o revisar los incentivos fiscales. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el tema del combate a la evasión? Que los resultados no los tenés de manera inmediata. Y en el país, decía, a partir de 2021 ya la carga tributaria debe de ser de por lo menos, dice la ley, 18.5% del PIB. Hablando de evasión fiscal y de combatirla y reducirla, el FMLN y su candidato Hugo Martínez proponen en términos de los ingresos públicos que no va a impulsar un incremento de impuestos, y además estiman que el combate a la evasión fiscal les va a permitir recuperar 600 millones anuales. ¿Cómo valoramos este planteamiento? Es decir, ¿la meta de recaudación de 600 millones de dólares anuales es real? ¿Es sostenible? Primero, llama la atención la renuncia de parte del FMLN de realmente lograr una reforma fiscal progresiva en el país, que había sido una de las propuestas que habían tenido los presidentes, incluso electos tanto en el 2009 como en el 2014. Y se concentran ellos y nuevamente dicen, en nuestro gobierno no va a haber ningún nuevo impuesto, no que todo lo vamos a poder resolver con el combate a la evasión. Los últimos datos disponibles muestran que en el caso de El Salvador se evaden solo en IVA al año 500 millones de dólares. No se tienen las estimaciones de parte del Ministerio de Hacienda sobre el impuesto sobre la renta. La CEPAL hace muchos años estimaba que alrededor de 700 millones se pierden al año en evasión de impuestos sobre la renta.
Si nos quedamos con esos números, prácticamente estaríamos hablando de que ellos están planteando reducir la evasión a la mitad, lo cual no se ha logrado en los gobiernos anteriores, y en el plan de gobierno no se establecen las medidas diferenciadas para poder lograr ese combate. Es decir, la cifra no es tan irreal, pero la experiencia, las evidencias de los gobiernos pasados y las medidas que nos muestran en el nuevo plan de gobierno no son suficientes. Exacto, sobre todo porque en el país, por ejemplo, todavía necesitamos de un conjunto de leyes que permitan dotar de esas herramientas a la administración tributaria. Sin embargo, esas leyes tienen años de estar en la Asamblea Legislativa y no se han aprobado. Por eso también es muy importante, cuando uno revisa la viabilidad de este tipo de propuestas, cómo está realmente la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Ricardo, siempre hablando del FMLN, pero ahora sobre los gastos públicos. El FMLN, se ha dicho, no establece dentro de su plan de gobierno un incremento de impuestos, lo dice así. Sin embargo, dice que se plantea mantener escalafones y mantener subsidios, es decir, mantener un gasto público en los términos en los cuales se encuentra actualmente. Además, propone aumentar la inversión pública en 100 millones. Teniendo en cuenta esta promesa desde el gasto, pero sin una modificación desde el lado de los ingresos específicamente en impuestos, ¿es viable esto? No, no es viable. Y eso es lo que sucede con el FMLN y con el resto de partidos. Si tú sumas todas las propuestas que ellos hacen, implica que el gasto público tiene que incrementar. Pero si tú, por el otro lado, no estás estableciendo un incremento sustancial de los ingresos, por un lado implicará o que tú vas a recurrir a deuda para poderlo financiar, o es que algunas de esas medidas simplemente tú no las vas a poder llevar a cabo. Porque ellos, por ejemplo, sí retoman un tanto el enfoque de derechos en la parte social y hablan de coberturas universales en temas de educación y salud, pero para lograr realmente esas metas implican que los presupuestos de educación casi se deben de duplicar, y bajo el contexto actual de las finanzas públicas eso es irreal. Ahora, Ricardo, hablemos también del Plan Cuscatlán de Ghana. Ya estaba señalando en tu intervención anterior que en el plan de Ghana sí podemos encontrar medidas específicas de incremento de impuestos. Plantean a nivel de gastos públicos, para que lo tengamos en cuenta, una revisión al subsidio del transporte público, un subsidio universal para las familias con hijos en el sector educativo público, el establecimiento de un escalafón para empleados públicos que se pagará en la medida que se alcancen metas y resultados institucionales. Y además se proponen incrementar el gasto social en un equivalente al 3% del PIB y en un 0.5% anual el gasto de inversión en infraestructura. A nivel de viabilidad financiera, ¿es posible garantizar estas iniciativas de gasto con base a las medidas de ingresos que proponen? Por lo menos es dudoso, porque no sabemos exactamente cuál es la cantidad de ingresos que se van a obtener. Ahora, uno de los puntos que también coloca el Plan Cuscatlán como fuente de financiamiento, especialmente para el tema de inversión pública, es el tema de los asocios públicos privados. Y eso llama mucho la atención porque realmente se vuelve a dotar de una gran importancia al mercado para el tema del crecimiento y la generación de empleo en el país, una visión prácticamente que es muy propia del modelo neoliberal. Uno de los cuestionamientos que se pueden hacer al tema de los asocios públicos privados, sobre todo viendo las experiencias de otros países de la región, es que si tú no logras negociar realmente de manera adecuada esos asocios públicos privados, se pueden convertir en una forma en el que los beneficios y las ganancias van para el sector privado totalmente, pero las pérdidas las tiene que asumir el Estado. Y eso es un problema que puede ser muy serio para el país. Ricardo, tenemos que cerrar la entrevista, pero hay un aspecto sobre el tema de las finanzas, que es el tema de la deuda. Muy brevemente quisiéramos su opinión sobre esto. Carlos Calleja y la Alianza por un Nuevo País han señalado desde el lado de las pensiones que en aras de garantizar sostenibilidad, suficiencia de pensión y cobertura, es necesario crear un Consejo Nacional del Sistema de Pensiones que dice debe estar conformado por trabajadores, empleadores, representantes de AFP y otros actores. ¿Cómo valoras esa propuesta? Yo creo que tanto con el tema de las finanzas públicas como el tema de pensiones, evidentemente requerimos acuerdos nacionales. Ahora, yo creo que es muy importante que los candidatos a la presidencia deberían de haber dicho qué medidas van a someter ellos a esos acuerdos nacionales.
Por ejemplo, en el tema de pensiones, ¿qué están pensando ellos? Si van a seguir manteniendo el esquema actual donde solo hay AFPs privadas o también están planteando otro tipo de esquemas que puedan permitir mejorar la cobertura, pero también mejorar las pensiones, que es un problema muy serio. En la medida que los candidatos no digan con claridad realmente qué es lo que están ofreciendo, este tipo de propuestas quedan al aire y la ciudadanía no tiene certeza de que se vayan a cumplir. Más bien parece que es por salir al paso de decir, sí lo estamos abordando nosotros en nuestro plan de gobierno, pero realmente no hay una medida clara sobre lo que se quiere hacer, ¿no? Y en el tema de la deuda, por ejemplo, el partido Vamos plantea de que ellos no van a recurrir a la deuda, algo que es completamente irreal tomando en cuenta la situación de las finanzas públicas. A pesar de que ellos hacen unos planteamientos interesantes en temas de ingreso y de gasto, en el tema de deuda, sí la propuesta que ellos tienen es una propuesta irreal. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI. Y nosotros queremos invitarles a todos ustedes para que visiten nuestra página web www.focostv.com/laberinto, donde pueden encontrar los perfiles de cada uno de los candidatos que están buscando la presidencia de la República, pero además, como lo hemos estado discutiendo, una evaluación en áreas clave de las propuestas electorales. Así es, Karen, la invitación está hecha. Nosotros vamos a una pausa, enseguida continuamos con más contenido en Focus. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. El foco de la semana es Venezuela. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, diputado presidente de la Asamblea Nacional, Congreso electo popularmente en 2015, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, con base a artículos de la Constitución. 13 días antes, Nicolás Maduro había tomado posesión también como presidente, con base a los resultados de las elecciones de mayo de 2018, comicios que no fueron reconocidos internacionalmente. Para analizar el significado de estos hechos hacia una salida a la crisis venezolana, enlazamos hasta la capital, Caracas, con Luzmeli Reyes, prestigiosa periodista y directora del medio independiente Efecto Cocuyo. Bienvenida, Luzmeli. Muchas gracias, Andrés. Bien, ¿cómo se llegó a esta situación en que dos presidentes, Maduro y Guaidó, afirman detentar el poder ejecutivo en Venezuela? Mira, para entender esto hay que remontarse a los años 2016, el 2018. En el 2016, cuando el propio gobierno venezolano desconoce, haciendo varias triquiñuelas, desconoce el triunfo mayoritario de la oposición a la Asamblea Nacional. Y luego, a raíz de allí, en el 2017, viene una ruptura del orden constitucional con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se quiere tomar las competencias de la Asamblea Nacional. Inicia toda una serie de manifestaciones en donde daron jóvenes venezolanos durante 4 meses de manifestaciones. Se abre un proceso de diálogo que fue cuestionado y que no llegó a ninguna parte, y finalmente en enero del 2018 Maduro adelanta las elecciones presidenciales. Estas elecciones se llevan a cabo el 20 de mayo del 2018. Fueron elecciones que además no fueron reconocidos sus resultados por la Unión Europea ni por una gran cantidad de países latinoamericanos, porque esas elecciones no cumplieron con los parámetros de integridad. Maduro dice que estas elecciones sí son válidas, el CNE las da por válidas, y entonces inician un nuevo periodo constitucional que es el 10 de enero pasado. Pero resulta que, de acuerdo con algunos juristas en Venezuela, ese periodo constitucional es una usurpación. Que Maduro esté en ese cargo es una usurpación, porque esas elecciones no fueron válidas. Es decir, la legitimidad y la legalidad de Maduro cesa, de acuerdo con estas interpretaciones, el 10 de enero. Entra en juego la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional es el único poder reconocido internacionalmente, porque su origen es el voto popular. Fueron 14 millones de venezolanos los que lo votaron en el 2015,
La nueva directiva de la Asamblea Nacional tiene que juramentarse cada 5 de enero y en ejercicio de las competencias que le da la Constitución, pero además en el ejercicio de una atribución que establece un artículo de la Constitución sobre la capacidad que tiene cualquier persona de restaurar la Constitución una vez que esta ha sido violada. Entonces, sobre la base de esto, Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional inician toda esta estrategia de la juramentación y de confrontar a Maduro para exigirle el cese de la usurpación, el establecimiento de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres y plurales en Venezuela. Ahora bien, no obstante el respaldo nacional a la oposición expresada en la elección de la Asamblea Nacional en 2015 y en la demostración en la calle del 23 de enero pasado, además del respaldo internacional, Guaidó no cuenta actualmente con el control de las Fuerzas Armadas ni de ninguna de las instituciones para poder gobernar. ¿Cómo podrá gobernar y estabilizar la situación nacional y conducir al país a elecciones libres y transparentes para elegir al próximo presidente de la República de Venezuela? Mira, creo que ese es un gran reto que tiene en el sentido siguiente. Si bien no cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada por el alto mando militar, esto no significa, según los expertos en Fuerza Armada venezolana, no significa que no haya en el medio y en las bases de esa Fuerza Armada algún tipo de respaldo. Si bien no cuenta con esto, lo que se ha planteado aquí en este momento es una especie de confrontación de fuerza versus una fuerza más grande. Es decir, cuando interviene Estados Unidos con el respaldo que le da Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil a Guaidó, pareciese que fuese una confrontación digamos, frente a la Fuerza Armada Nacional y esta fuerza internacional. Ahora bien, también en términos políticos, Guaidó y la Asamblea Nacional están aprobando una ley de amnistía, es decir, una ley que permita, que facilite que aquellos funcionarios, aquellos miembros de la Fuerza Armada que están en este momento apoyando al gobierno de Maduro puedan ser acogidos sin que, en un gobierno de transición, sin que esto signifique que serían llevados a la justicia siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Finalmente, ¿cómo podrá Venezuela salir de la debacle económica, social y política y salir progresivamente de la crisis generalizada bajo esta estrategia? Mira, el apoyo que recibió Guaidó fue total durante los llamados a la calle recientes. Ahora, ¿cómo va a solucionar la situación? Bueno, yo creo que aquí se está planteando un juego muy duro que esperemos que finalmente pueda llevar a una negociación, pero esa negociación, la primera petición es la salida de Maduro para que se pueda convocar, haya un gobierno de transición y se convoque a unas elecciones generales, unas elecciones libres. Llegar allí va a ser bien complicado, me da la impresión. Lo que pasa es que la otra opción tampoco es muy seria aceptar que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno por la violación de los derechos humanos, porque aquí en este país hay presos políticos, porque aquí en este país hay un exterminio en comunidades pobres para atacar a la delincuencia, porque no solamente se violan los derechos humanos en términos de derecho a la vida, sino también todos los derechos humanos que tienen que ver con el derecho a comunicar, a informar y a la libertad de expresión. Es decir, que los venezolanos estamos ahorita en una situación complicada porque el juego pareciese que va a tender a escalar la confrontación y se hace necesario seguramente que mientras más escale haya más posibilidades de negociar, pero estas aparentemente son las condiciones y en este momento lo que hay es un juego suma cero. Muy bien, muchísimas gracias, Luzmeli. Gracias por aceptar la invitación de Focos. Muchas gracias a ustedes. Con eso cerramos nuestro segmento Reflejos esta semana. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. En nuestra sección Retratos, producida por el Museo de la Palabra y la Imagen, mostramos una semblanza de Alfredo Milán Jerez,
un artista comprometido con la promoción cultural, quien en esta oportunidad nos abre espacios de reflexión sobre el éxodo migratorio a través de la exposición El Camino de la Bestia, que podemos visitar en el Museo Nacional de Antropología. Los dejamos con retratos. Gracias por acompañarnos cada semana en Focos. Alfredo Milián Jerez nació en San Miguel. Su formación artística es mayormente autodidacta. Sin embargo, realizó estudios de artes plásticas en México y Estados Unidos, concentrando su trabajo en grabado, litografía, xilografía y aguafuerte. Fue responsable de exposiciones itinerantes en la OEA y agregado cultural del Salvador en Washington. Es artista asociado en el Discover Graphic Atelier en Alejandría. Actualmente trabaja en su taller en San Salvador y ha fundado el Mesón de las Artes Chilamar en el Puerto de la Libertad, donde impulsa talleres juveniles de arte como prevención de violencia. Asimismo, dirige la Galería Pandora en San Miguel. Alfredo Milián es un grabador de memorias, un cronista gráfico de su tiempo que nos invita a reflexionar sobre fenómenos sociales ante los cuales, como sociedad, no hemos encontrado soluciones. Entre sus exposiciones podemos citar Del dolor a la esperanza, 100 años de soledad, Cuentos y leyendas de la región ultralempina, Composiciones leonardinas, Maralán o El Mozote. En esta oportunidad, Alfredo Milián Jerez nos habla sobre la exposición de grabados El Camino de la Bestia, con la cual sacude la conciencia colectiva haciendo una crónica conmovedora sobre el éxodo migratorio. Hacer una propuesta genuina sobre lo que es el proceso migratorio de este momento crucial para todos los migrantes en Centroamérica. Y quiero hacer una propuesta que pueda ser difundida adecuadamente para que se comprenda en todo El Salvador lo que eso representa. La exposición El Camino de la Bestia la podremos apreciar hasta el 3 de marzo en el Museo Nacional de Antropología. Exposición que se complementará con charlas y talleres sobre el fenómeno de la migración. Les invitamos a participar de estas actividades que nos propone un artista de la talla de Alfredo Milián Jerez, íntimamente comprometido con la promoción cultural y la realidad nacional sobre la cual reflexiona a través de una sólida obra artística.